Bienvenidos nuevamente, ¿verdad? Los hermanos que nos ven a través de las vías virtuales. Entonces, un saludo, ¿verdad? Reciban un saludo de parte de la Iglesia Casa de Oración Staten Island, New York. Pues es un privilegio, ¿verdad? Servir al Señor, estar nuevamente congregados, ¿verdad? Con el protocolo que se nos indica cada día. Ya les dije Santiago 1:3. Vamos a orar así para que seamos dirigidos por su Santo Espíritu, ¿verdad? Y que la palabra no solamente more en nosotros, sino que la vivamos y la practiquemos, ¿verdad? Amén. Señor, te damos gracias hoy en esta preciosa mañana, Señor. Gracias, Padre amado, Señor, ya el último domingo del mes de junio, Señor. Gracias, Padre amado, Señor, porque has sido bueno, has sido misericordioso para con nosotros, Señor. Tu mano no se ha cortado, ni tu oído, Señor, se ha grabado para escucharnos, Señor. En todo momento, Señor, has extendido tu mano de poder, Señor, y nos has guardado, nos has bendecido. Háblanos hoy en esta mañana, Señor. Señor, a pesar de todas las circunstancias que estamos viviendo, Señor, que a muchos no nos agrada, Señor, pero es necesario cuidarnos para cuidar a los demás también, Señor. Llevar estos protocolos, Señor. Y gracias aún antemano, porque si algo no ha faltado, es tu palabra, Señor. Son tus palabras, Señor, que traen libertad, sanidad, Señor. Que traen, Señor, Padre amado, Señor, muchas veces también juicio a nuestras vidas, Padre amado. Gracias por todo, mi Señor. Cuán hermosa es tu palabra, Señor, en la cual debemos cada día alimentarnos de ella, vivir en ella, practicarlas cada día, Padre amado, porque es tu palabra la que nos va a alumbrar en este camino de maldad y de oscuridad, mi Señor. Ayuda a mis hermanos a que, Señor, practiquen tu palabra, la vivan cada día, Señor, que la esté atesorándose en sus corazones, para que cuando tengan que usarla, Señor, de ahí se agarren, Padre amado, de tu palabra, Padre amado, porque van a venir pruebas, van a venir dificultades, van a venir aflicciones, van a venir tentaciones, Señor, y de ahí nos vamos a agarrar de tu palabra, Señor, porque tu palabra, Señor, es fortaleza, Señor, es vida, Señor, y cual podemos, aún contra las acechanzas del enemigo, poder estar firmes, Padre amado. Gracias por todo, mi Señor. Ayúdanos, guíanos, revélanos tu palabra. Revelarnos quiere decir, enséñanos, Padre amado, tu palabra, Señor, para poder vivir en ella, mi Señor. Te doy toda la gloria y honra en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, como les dije, vamos a ver en Santiago 1:3. Hace 2 semanas venimos hablando el gozo en las pruebas, ¿verdad? Hoy el tema se llama Buscando Sabiduría. ¿En dónde crees? En las pruebas también, fíjese. Y de esto nos habla Santiago, ¿verdad? ¿Por qué? Porque son muchas las pruebas que hemos de pasar como cristianos, hermanos. Cada uno con sus diferentes pruebas, pero al final las vas a pasar. Fíjese, Santiago nos da aquí un ejemplo, ¿verdad? Que las pruebas son un beneficio para nuestra vida, fíjese, para cada uno de nosotros, ¿verdad? ¿Por qué? Porque producen perseverancia. ¿Qué es perseverancia, hermanos? Madurez, resistencia, hermanos. ¿Qué es paciencia? ¿Qué produce la paciencia? Madurez, resistencia, hermanos. ¿Viste? El perseverar en este camino, hermanos. Mira, tristemente, a muchos se nos predica, ¿verdad?, acerca de la prosperidad. Y no estamos en contra. Pero ¿de qué prosperidad se nos habla en la Escritura? A ver. Espiritual, exactamente. Ahí está la diferencia. Tristemente muchos, ¿verdad?, al predicar, pues sacan de contexto la Escritura y la usan para su beneficio. Pero ¿qué cuando viene una prueba a tu vida, una dificultad? ¿De dónde te vas a sostener? ¿De dónde te vas a agarrar? A ver. Porque lo que te han dicho con hablarte bonito, con lisonjearte, con palabras elocuentes, no te va a ayudar en el día de tu prueba, en el día de tu dificultad. Pero cuando entendemos a través de la Escritura que las pruebas son necesarias y es un beneficio para mi madurez, para mi crecimiento, ¿verdad? Entonces lo voy a entender. Pero si no lo entiendo y no me lo enseño, cuando tú estés pasando una prueba, ¿cómo vas a aprender a ver? ¿Cómo vas a decir, ¿qué hacemos muchos? Ay, hermano, ¿qué hago? ¿Verdad? Como que nos paniqueamos, ¿verdad? Mira, hace como 4 días creo hubo un temblor en la Ciudad de México, desde Oaxaca hasta la Ciudad de México, ¿verdad? Y ya es una constante en ese país, ¿verdad? El que hay muchos temblores, y diferentes países también, pero
Como te estoy diciendo, ¿qué hacemos en un caso de eso, verdad? Mucha gente se paniquea, sale afuera, ¿verdad? Muchos salen relajados, tranquilos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque queremos salvar la vida, ¿sí o no? No queremos que un edificio nos caiga encima. Pero el que está confiado en Dios, pues dice, donde me agarre el Señor. ¿Verdad? Donde nos agarre el Señor. Ahora sí, hermano, ¿alguien sabe de aquí, ¿verdad? ¿Sabes cómo naciste, verdad? ¿En qué día naciste? ¿Sabes el día que te vas a morir? No. Por eso hay que estar preparados. ¿Para qué? Para entregar buenas cuentas a nuestro Creador, ¿verdad? Para que el día que nos llame a cuentas, mire, muchas veces nos sentimos morir en las pruebas y en las dificultades, hermanos. En nuestras aflicciones nos queremos morir, ¿sí o no? Pero, ¿sabes? Aún no es el tiempo, fíjese. ¿Por qué? Porque el Señor no nos quiere dejar así nada más, ¿verdad? Quiere que el creyente tenga un beneficio y le saque un beneficio cuando esté en pruebas y en dificultad, fíjese. Cada uno de nosotros van a venir, como te dije, y tienen un propósito y tienen un porqué. Pero a veces nosotros nos preguntamos, ¿por qué? ¿Te has preguntado tú, por qué me pasa esto a mí? ¿Verdad? ¿O por qué me está pasando esto a mí? ¿Verdad? ¿O por qué en este momento de mi vida me está pasando a mí? ¿Verdad? Más cuando empezamos a caminar en el Señor, cuando servimos a Dios, ¿verdad? Cuando tenemos en nuestro corazón las ganas de buscar más a Dios, nos vienen más que cosa. Persecución, pruebas, aflicciones, dificultades, ¿verdad? Y el patrón te quiere correr, ¿verdad? Porque te dice, es que yo tengo que ir a la iglesia. No, pues si la iglesia te da de comer, pues vete, te dice. ¿Sí o no? Hermano, a mí me ha pasado. Y yo le digo, pues, ¿sabe qué? ¿Verdad? Pues con muchas gracias. Yo tampoco voy a poner de una manera, el de agradecer y decir gracias por el trabajo que usted me dio, me voy. ¿Sabe? A la próxima, a lo mejor a las 3 horas te están llamando, ¿no? No, discúlpame, es que no quería decirte eso, ¿verdad? Ve, mañana ya puedes trabajar, o sea, pero a veces cuando nos dejamos intimidar, ¿no? O dependemos también de nuestras propias fuerzas o del propio trabajo, nos alejamos de Dios, hermano. Y son Dios que pone esas pruebas para ver qué tú y yo vamos a hacer, qué vamos a buscar primero, si lo terrenal o lo espiritual. ¿Qué dice Mateo 6:33? Mas buscar primeramente el reino de Dios y ¿qué? Y su justicia, y las demás cosas os vendrán por añadidura, ¿viste? Pero aquí estamos al revés, muchos de nosotros buscamos primero ¿qué cosa? Las añadiduras y después ¿qué? Si hay tiempo, el reino, dice, ¿sí o no? Sí, hermanos, pero cuando venga la dificultad, la aflicción, ahí sí corremos aquí primero a Dios, queriendo que nos rescate, cuando Dios de antemano te dijo, buscadme primero. ¿Viste? Y no es que no te va a socorrer y no es que no te va a ayudar, pero mira, para evitarnos todo eso, ¿qué debemos primero? Dice el proverbio, a él correrá el justo y levantado será. ¿A quién debemos de correr? A Dios. Dice, cuando en el momento, ahora cuando vienen las dificultades, las pruebas, muchas veces no encontramos salida. ¿Qué debemos hacer? Buscar su sabiduría. Antes de cualquier cosa, de tomar un acto, ¿verdad? Al de hacer una cosa, nosotros debemos de buscar la sabiduría de Dios, fíjense. ¿Por qué? Porque a veces cuando vienen estas situaciones no tenemos mucho entendimiento, ¿verdad? Como te dije, o nos agarran así, las cosas nos van a agarrar desaprevenidos, hermanos. Cuando menos lo esperemos, las cosas nos van a agarrar así. ¿Qué dice el Señor? Velad y orad, ¿verdad? Para que no caigamos en qué. Ay, ya te dio o sea, te está dando, ¿qué dice? Velad y orad para que no caigas. Pero cuando viene la tentación, y tú dices, ay Señor, dame las fuerzas. Yo no muchas veces decimos, Señor, dame las fuerzas para no caer. Dios ya te está desde cuando preparando para que tú no caigas, ¿qué cosa? En tentación. ¿Pero por qué caemos en tentación? Porque no nos hemos, ¿qué cosa? Desvelado, no hemos velado, no hemos estado en guardia. Y cuando vienen las tentaciones, ¡paz! ¿Viste? Caemos, pecamos contra Dios. Dice, entonces, ¿por qué? ¿Por qué hablo de las tentaciones? Porque son parte de las pruebas también para tu vida. ¿Sabías o no? Entonces, imagínate, entonces Santiago nos está recordando una herramienta para nosotros: pedir sabiduría.
Pedir sabiduría, hermano. Vean lo que dice el versículo aquí donde les dije, el versículo clave 3, fíjense. Dice así la palabra del Señor en Santiago 1:3, dice: sabiendo que la prueba de vuestra fe produce ¿qué? Paciencia, fíjense. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y vean el 5: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídasela ¿a quién? Al vecino, al amigo, dice, a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. ¿Por qué? ¿Qué está hablando aquí? ¿Por qué dice que pidamos sabiduría? Porque vamos a pasar pruebas, dificultades, ¿verdad? ¿Y qué produce la prueba? Vuestra fe, hermanos. ¿Y qué produce la fe? Paciencia, hermanos, ¿viste? ¿Por qué a veces pedimos paciencia? Ay, Señor, dame paciencia, dice, ¿sí o no? ¿Sí o no? Usted ha escuchado decir, ay, Señor, dame paciencia, dice, aquí vienen las pruebas. ¿Quieres tener paciencia? Te va a dar las pruebas, para que las pruebas te produzcan fe y la fe te produzca paciencia. Ahí está, hermano, ¿viste? No es malo pedirlo, ¿verdad? Pero hay que pedirlo con entendimiento, fíjese. Y dice en el 4: mas tenga la paciencia su obra ¿qué? Completa, ¿viste? Para que seas tú perfecto y cabal, sin que os falte cosa alguna. Fíjate entonces, hermano, desde el texto lo que nos está diciendo. Nos dice que cuando dice nosotros debemos de poner nuestra confianza en toda prueba. ¿En quién? En Dios. ¿Por qué? Porque aprenderemos a soportar con más fuerza las dificultades, hermanos, ¿viste? Por tanto, dice, debemos resistir la prueba hasta el final. Miren. Y dice, para que sean mejores y puedan obedecer lo que se les ordene. ¿Vio? O sea, todo lleva un equilibrio, lleva un orden. Fíjese, entonces, Dios no es que te haga pasar, me gozo en que se sufran estos. No. Quiere en ti a que tú dependas de Dios y que busques de Dios en todo momento de tu vida. ¿Hasta cuándo dice? Hasta el final. Hasta el final de tus días, o hasta que el Señor venga, porque esa es nuestra esperanza, ¿sí o no? ¿Cuántos creen o cuántos están esperando a Cristo? A ver, amén. Y hay que esperarlo ¿cuándo? Hasta el final, hermano. O sea, hay que ser fieles hasta ¿cuándo? ¿Un ratito? Hasta el final. Y las pruebas y las dificultades van a venir. Hace 15 días te dije, Salmo, ¿verdad? 34:19. Muchas son las aflicciones de ¿quién? Del justo. Pero ¿quién las libra? Jehová. ¿Viste? O sea, muchas. En el transcurso de tu vida vas a tener muchas pruebas y dificultades para hacerte crecer en el conocimiento de Dios, de su palabra, fíjese. Mis entonces, entonces el creyente tiene que tener esa disposición, ¿verdad? Y sobre todo pedir sabiduría, fíjese. Hay un proverbio que nos dice que debemos de confiar al Señor de todo corazón, hermanos, para no apoyarnos en nuestro propio entendimiento. Se lo doy más al ratito. Pero nos está diciendo, dice, ¿por qué? Porque cuando viene una prueba, una dificultad, ¿a quién le llamas primero? Al amigo, al conocido, al pariente, al paisano, al quien sea, ¿sí o no? Primo, amigo, ayúdame. Y eres cristiano, no estoy hablando de los cristianos, a los que nos decimos llamar discípulos de Cristo. Y no consultamos al que debemos consultar primero. ¿Qué nos dice Santiago? ¿A quién debemos pedir sabiduría primero? A Dios. ¿Y a quién pedimos primero? Amigo, fíjate que me está pasando. Ay, amiga, fíjate que me pasa. ¿Y Dios qué? ¿Dónde lo dejamos? Y dice, o sea, se nos olvida tan rápido, hermano. Todo lo que tú vayas a hacer. Mire, este año 2020, me acuerdo de la predicación que dimos arrancando el año, se llamó todo lo que tú vayas a hacer, pídele ¿qué? Consejo a Dios, pídele sabiduría. Fíjese.
¿Por qué? Porque no sabemos cómo va a pasar el transcurso de los días, de los años, perdón, de los meses y de los años. ¿Quién se esperaba esta pandemia? Pregunto. ¿Cómo nos agarró? Desprevenida. A mí no me va a llegar, dice, plaga no tocará mi morada. Y es cierto, a muchos Dios nos ha guardado, pero ¿cuántos nos hemos enfermado? A ver, porque se enfermaron unos, Dios ama a los otros y a los otros no. No, ¿por qué? Porque algunos quieren enseñarles, ¿verdad? De esa manera. Pero ¿quién te dice que tú y yo nos vamos a enfermar más al rato? A lo mejor los que ya pasaron, ¿verdad? O a lo mejor te vas a enfermar de otra enfermedad. Mira, hay algo que dice, no, los cristianos no nos podemos enfermar. ¿Quién dice? O eres extraterrestre, o no eres de aquí, porque todos los seres humanos nos enfermamos. ¿Por qué? Porque vivimos en un cuerpo de barro, hermano, nada más. Se va a ir a la... ¿De dónde venimos? Dice la Escritura. En Génesis. Del polvo nos hizo Dios, y al polvo volveremos. Pero el alma y el espíritu, ¿a dónde van a estar? Con el Creador, con Dios, hermanos, ¿viste? Entonces, es difícil, sí. Mira, los que vamos, los adultos, ¿verdad? Los ancianos, mira, y vamos a ir por ahí, los que vamos, un día vamos a llegar, si Dios nos permite, también ancianos, y nos va a empezar a doler, nos va a empezar a afligir, porque está reconocido que cuando te vas poniendo más ancianico, ¿verdad? Tú conoces los discos de acá, ¿verdad? De tu espalda. Dice que se van debilitando y por eso el hombre se va encogiendo. ¿Viste? Los huesos ya no son los mismos de antes. Ya no tienen la misma fuerza, la misma capacidad, ¿verdad? Pero a veces como cristianos nos queremos, que el Señor me dijo que vean, la Escritura dice que me va a dar la salud. Hermanos, puede que te dé la salud, puede que te sane, sí, pero al fin y al cabo nos vamos a morir. Pero qué mejor que nos moramos como buscando su presencia, adorándole, exaltándole, alabándole en todo momento. Es fácil alabarle cuando todo va bien, pero cuando hay una prueba, cuando hay una dificultad, se nos traba, nos aflige mucho y no podemos exaltar el nombre de Dios, hermano. Cuando Él dice, cuando estés así, más afligido, ¿qué dice? No dice la Escritura, ¿está alguno de vosotros enfermo? ¿Qué dice? Haga oración. ¿Sí o no? ¿Está alguno aquí afligido? ¿Qué tiene que hacer? Ay, Señor, ¿por qué yo? Dice así. ¿Qué dice? Cante, dice, adore, cante alabanza, glorifique al Señor. Y es lo que más nos cuesta, hermano. Por eso dice, pidan sabiduría, dice Santiago, hermanos, ¿verdad? Fíjese, pedir sabiduría, fíjese. Es una herramienta de nosotros, hermanos, pedir sabiduría. Reconocer a Dios en todos nuestros caminos. ¿Por qué? Porque Él va a enderezar tus sendas, ¿verdad? Tus caminos, ¿verdad? No seas sabio en tu propia opinión, no seas sabio en tu propio consejo, en tus propios ojos, hermanos. ¿Qué nos dice este proverbio? Apártate del mal, fíjese. Teme al Señor, fíjese. Pero muchos de nosotros somos faltos de entendimiento, hermanos. El Señor siempre nos invita a su mesa, como cantamos esta mañana, que vengamos y comamos de su pan, bebamos, ¿verdad?, de Él, fíjese. ¿Para qué? Para poder vivir y caminar con entendimiento, con sabiduría, fíjese. ¿Por qué? Porque la sabiduría, ¿de quién viene? De Dios, hermanos. La sabiduría viene de Dios, fíjate. Como cristianos necesitamos saber que usted y yo tenemos una, ¿verdad?, responsabilidad muy grande de mantenernos firmes en la fe. ¿Cómo saben eso? Es mantenerte firme en la fe, hermano, ¿verdad? Debemos entender el periodo de prueba que estamos pasando. ¿Por qué estamos pasando este periodo de prueba? Para permanecer fieles a Dios, hermanos. Pero muchas veces carecemos de eso espiritual, hermanos. ¿Por qué? Porque Dios espera que usted actúe rectamente y correctamente, pero no lo hacemos, hermanos, ¿verdad? Buscamos siempre hacer las cosas por nuestras propias fuerzas, por tu propia opinión, fíjese. Entonces, para mantenerte firme y estar, fíjese, resistir, ¿qué debemos hacer?
que el Señor nos quiere que maduremos en estas pruebas, que maduremos espiritualmente, hermanos. Fíjense, el Señor está tan interesado que nosotros vengan pruebas para poder madurar. ¿Para qué? Para que podamos resistir. ¿Te imaginas que ahorita es una pandemia nada más? Al rato que sea la persecución de la iglesia, no quiero imaginar cuántos de nosotros no vamos a resistir. Qué mensaje tan alentador a veces, ¿no? Pero es la verdad, hermanos. Dios quiere que tú resistas en estas pruebas, para que tengas resistencia para el final, hermanos. Fíjense. Y no es que Dios está agradando del dolor, no. Él está puliéndote. Él está sacando todo lo que no sirve de nosotros, hermano. Te está puliendo. Eso es algo bien importante, dice lo que está diciendo Santiago aquí, dice. ¿Quién de ustedes está contento cuando pasa sufrimiento? Pregunta. O sea, alguien que diga, ay, cómo me regocijo, cómo estoy contento en los sufrimientos. ¿Quién? Nadie. ¿Yo? Nadie. Pues nadie le gusta qué cosa. El dolor de las lágrimas o la angustia. Y parece, es que nosotros, como te dije hace 15 días, no somos masoquistas ni nada de eso. Pero ¿qué pasa aquí? Que el cristiano está llamado a sufrir, al dolor, a las lágrimas y a la angustia, para el crecimiento espiritual, hermano, para la madurez espiritual, para la resistencia a lo espiritual, hermanos. ¿Viste? Entonces, hermanos, porque esa es la meta de nosotros como cristianos, mira, hermanos, siempre poniendo la mirada en ¿quién? En Cristo. Cuando vino Cristo, ¿sufrió o no sufrió? Sufrió más que tú y yo, hermanos. Y ese es el camino que debemos de seguir. Él se elevó siendo Dios, se hizo semejante a los hombres, para morir por nosotros. ¿En dónde? En esa cruz, para obtener el rescate de nuestra salvación, hermanos. ¿Viste? ¿Y cuál fue el dolor, la angustia que lo llevó? La cruz, hermanos. ¿Cuál es el dolor que sintió él? La separación de Dios cuando se hizo pecado. Bien, hermano, yo no sé si tú te sientes con dolor cuando tú sientes que te estás alejando de Dios. La gente hoy en día no lo siente así, hermanos. Se aleja y se aparta de Dios y le da igual, hermano. Pero él debe de haber un dolor en los ¿cómo voy a alejarme de la fuente de vida, de la fuente de salvación, hermanos? ¿Cómo hagamos eso? A ver. Dice la Escritura, el Señor dice, fuera de mí, nada puedes hacer. Fíjense, nada fuera de Él, nada podemos. Vamos a ver un ejemplo claro, ¿verdad? En Hechos 16, vamos, ¿verdad? A mí siempre me gusta poner un ejemplo, al menos cuando acerca de los sufrimientos y de las angustias. Y hay varios, te voy a dar más, ¿verdad? Pero uno de los primeros. Hechos 16, fíjense. Hechos 16. Capítulo 16, versículo. Vamos a ver hasta el 25. Pero sabes que cuento rápido. Dice aquí Pablo iba acompañado con Silas, ¿verdad? Y fueron a Derbe y Listra primero, dice, fíjense. Estaban, acuérdense, ¿qué hacen estos hombres de Dios? Predicar el evangelio, fíjense, ¿verdad? Entonces iban predicando, fíjense, pero ¿qué crees? Que los encarcelaron en Filipos. ¿Por qué crees que los encarcelaron? Porque andaban haciendo sus paradas, sus protestas, ¿no? ¿Sí? Porque andaban, esos eran morotos, déjame decirte, O sea, hoy la gente hoy en día dice, es que queremos que nos escuchen, pero tú no escuchas a Dios. O sea, y es más, no escuchan ni las autoridades. Si la autoridad te dice, quédate en casa, ¿qué tienes que hacer? ¿Pero qué hacen muchos? Desobedecen, no se quedan. Bueno, tú tienes un trabajo prioritario, adelante, ¿verdad? Porque hay muchos trabajos que, aunque no solamente los médicos,
muchos que tienen que ir a limpiar, muchos que tienen que hacer otras cosas. Son prioritarios y son pocos, pero tienen que ir a trabajar. Entonces tú vas y se te topan y no, pues tengo que ir a trabajar, ok, adelante, ¿verdad? Pero no estás desobedeciendo. Pero si no tienes un trabajo, por decir que tienes que estar en casa, quédate en casa. Pero fíjate, esta gente sabe manifestar. Es que están haciendo algo, los policías ya están agarrando más a la gente inocente, hermano. Cuando uno inocente anda, no tiene por qué andar buscando pleito ni hacer cosas, hermano. Yo a veces no me gusta envolverme en todo eso porque hay pastores hasta que se envuelven en, que hay que ir también nosotros hay que protestar. Yo digo que a veces no tiene que hacer. ¿En qué momento? A ver, yo les he puesto este ejemplo, cuando agarraron a Jesús y lo fueron a crucificar, ¿cuántos de sus discípulos dijeron, vamos a hacer un revolú, ¿no? Vamos a protestar, ¿por qué agarraron al maestro? ¿Sí o no? No, Señor, ¿qué hicieron sus discípulos además? ¿Corrieron, huyeron? ¿A quién se fue a esconder? No, van a agarrar también a nosotros, dicen. Fíjese, pero en este caso nosotros, el Señor nos manda, que dice a través de la Escritura, que obedezcamos, ¿qué cosa? A las autoridades que Dios ha puesto. Fíjate. Pero aquí, ¿por qué agarraron? Entonces usted dice a Pablo y a Silas. ¿Por qué? ¿A poco estaban haciendo un alboroto, verdad? Estaban haciendo algo ahí en Filipos, que era provincia de Macedonia, acuérdense. Dice que salían ellos, fíjese, ¿verdad? En oración cada día, hablarle a las mujeres, fíjese, que, ¿verdad? Ahí estaba una mujer que se llamaba Lidia, que era vendedora de púrpura, fíjese, que se convirtió al Señor y que adoraban al Señor, fíjese, y que abrieron sus corazones. O sea, eso nos manda la palabra del Señor, ir a predicar su palabra, fíjese. Iban a la oración, fíjese, ¿verdad? Y en ese trayecto dice que Pablo se encuentra a una muchacha divina, fíjese, ¿verdad? ¿Y por qué empieza aquí? Fíjese. Y entonces Pablo, fíjese, Pablo predicando y dando voces, y dice la divina ahí, estos son siervos de Dios, dice, empieza a gritar ahí, fíjese, que estos anuncian el camino de la salvación. El diablo sabe, hermanos. Fíjense, pero trata muchas veces de disturbar, de hacer alegoría, hacer mucho ruido, ¿verdad? Como que para que no se oigan, fíjense. Entonces dice que esto pasó por muchos días. Entonces Pablo no le gustó, fíjese, y se volvió y le dijo a la muchacha, te mando en el nombre de Jesús, pues que salgas de ella. Y salió en aquella hora, dice. Y entonces vea lo que pasa en el 19. Si quiere usted vayamos ahí al 19 de Hechos, 16, 19. Dice, pero viendo sus amos que había salido la esperanza de sus ganancias, fíjese, prendieron a Pablo y a Silas y lo trajeron al foro. ¿Ante qué? Las autoridades. Y presentándolos a los magistrados dijeron, estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad. Fíjese, ¿era cierto? No. Fíjese, y enseñan costumbres que no es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos, dice. Y se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados, rasgándole las ropas, y ordenaron azotarles con varas. ¿Por qué? Por predicar, ¿qué crees? El evangelio de Dios. Aparte que ya había hecho libre a la muchacha, ¿quién se enojó? Esa muchacha tenía dueños, ¿sí o no? A los que sacaban ganancia por medio de adivinación, fíjate. Salimos de un mundo donde todas esas falsedades, la adivinanza y toda esa cosa, la brujería, es real, ¿sí o no? Es real, te voy a decir, porque en la Biblia nos enseña acerca de Saúl, tristemente, que va a consultar a ¿qué? Una bruja, fíjate. Entonces, y aquí Pablo está liberando a una persona, ¿verdad? La está haciendo porque estaba cansado de que estuviera haciendo disturbios cuando él estaba predicando, hermanos. Entonces le dijo, sé libre ahora, sal de esta mujer, ¿verdad? Sé libre ahora en el nombre de Jesús. Pero los amos se enojaron. ¿Por qué? Porque perdieron ganancias, fíjense, si no les gustó. Entonces van y le dicen al magistrado, ¿verdad? ¿Saben qué? Castiguen a estos hombres porque están predicando algo que no va conforme a Roma también. Están diciendo algo que no creemos aquí en Roma, fíjense. Entonces el pueblo, y si ve el pueblo, ¿qué hace? Se agolpa. ¿Ya ves las multitudes como hoy en día?
Cuando hacen alboroto, ¿qué hace? Todos se agolpan, todos se amontonan, fíjese. Entonces dice, después de haberlos azotado mucho, los echaron a la cárcel. Y mandó al carcelero que los guardase con seguridad, el cual recibió este mandato. Los metió en el calabozo del más adentro y les aseguró los pies en el cepo, fíjense. Cuando quiere decir, hermanos, que los metió de más adentro, eso quiere decir a lo más profundo, Se dice, en la historia, los historiadores, que cuando estas cárceles eran de esas prisiones, haga de cuenta como que se dice a lo más bajo, donde también caía todo como el estiércol, o sea, lo más feo de ahí, hermanos, Y dice, lo más profundo, fíjense. Entonces sujetaron sus pies, dice, con maderas y grandes y pesadas, eso quiere decir peso, Entonces los sujetaron, fíjense, los agarraron, o sea, ni cómo escaparse, ¿cierto o no? Mira, para que tú, te voy a definir el cepo, porque a veces leemos, ¿qué es el cepo? ¿Alguien sabe qué es el cepo? Ya ves, estás aquí, fíjese. El cepo es un instrumento romano de prisión y de tortura, ¿viste? No solamente los habían encarcelado, fíjate, el cepo es un instrumento romano de prisión. ¿Quién los había agarrado? Los romanos, acuérdate. Entonces, era ¿qué? Un instrumento de tortura formado por un armazón de madera con una serie graduada de agujeros en los que les metían los pies y, fíjese, obligando al preso a mantenerse las piernas abiertas en posición dolorosa. O sea, no es que llegaba de Pablo y Silas se sentaba, porque a veces así lo leemos, hermano. Pero eso qué bonito es cuando tú vas viendo, ¿verdad? Y mira, ellos fueron a Listra, de ahí se fueron a Filipo a predicar. ¿Qué cosa iban predicando, hermanos? La palabra del Señor. Como cristiano vas a sufrir persecución por predicar de Cristo, déjame decirte. Vas a ser afligido por predicar de Cristo. Fíjate, entonces, ¿ya viste lo que es el cepo entonces? ¿Sí o no? ¿Verdad? Entonces, imagínate a alguien así abierto y es algo doloroso y en lo profundo, hermanos. Pero ¿qué crees que hicieron estos hombres? Pusieron a llorar. Ay, Señor, ¿para qué venimos por acá? Dice, ay, de haber sabido, no hubiéramos ido por eso. ¿Dijeron? Vean lo que dice el 25. Pero a medianoche, ¿qué se pusieron a hacer Pablo y Silas? Hermano, así. ¿Qué dice? ¿Se pusieron qué? A orar. Pablo y Silas se pusieron a orar a la medianoche. ¿Cantaban qué cosa? Himnos ¿a quién? A Dios. Y los presos, ¿te imaginas, hermano? Dicen, están locos, decían los presos, ¿no? Dime, ¿quién va? Tienen una tortura allá abajo, los encarcelan por predicar de alguien que ni sabemos qué les decían los presos, me imagino yo, ¿no? Y dice, ¿y todavía están cantando? ¿Qué dice? ¿Qué leímos el Santiago 2? Que nos gocemos, ¿qué? En las pruebas. ¿Qué estaba haciendo Pablo y Silas? Basándose en qué cosa? En los sufrimientos, en el dolor, de decir, si es por Cristo, aquí estamos, dice, fíjese, que sea por Cristo, hermano, fíjese. Entonces, ¿qué habían los presos? Que cantaban, fíjese, hermanos. O sea, de verdad que es algo que uno tiene que tomar en cuenta esto, fíjese. O sea, estaban orando, estaban cantando alabanzas a Dios, mientras los prisioneros escuchaban, fíjese, hermanos. Fíjese, entonces, qué hermoso, fíjese, qué enseñanza nos da aquí, entonces, fíjese. Dice entonces que de repente vino un temblor tan fuerte que sacudió los cimientos de la cárcel, fíjese. En el mismo momento se abrieron todas las puertas y todos los presos le soltaron las cadenas, fíjese, o las ataduras, ¿verdad? Que el cepo estaba agarrándolos, fíjese. Entonces, entonces cuando el carcelero se despierta, dice, vino a la puerta de la cárcel que estaba abierta, sacó su espada, fíjese, pero no para matarlos a él, sino para matarse a él mismo. Fíjese, pues pensaba que los presos habían escapado. ¿Y qué crees que estaban ahí? ¿Qué le dice Pablo? Tranquilo. Pablo gritó, dijo, no te hagas daño, ¿verdad? Que todos estamos aquí, dice.
Entonces el carcelero pidió una luz y entró corriendo y temblando de miedo se echó a los pies de Pablo y Silas. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué se echó a sus pies? Fíjense. ¿Por qué? ¿Qué oyeron? ¿Qué estaba haciendo Pablo y Silas? Orando y cantando. Cuando el carcelero oyó, dijo: eso no es un poder natural, es algo espléndido, que es algo diferente. Por eso llegó y dijo: no te hagas daño, aquí estamos, nadie ha escapado. Llega y le dice a sus pies y dice: ¿qué debo para ser salvo? Les dice. Fíjate lo que les dijo el carcelero, no los prisioneros, él que estaba cuidando, el guardia le dijo: ¿qué debo de hacer para ser salvo? ¿Qué le contestó a ellos? Decreta que eres campeón, que ¿así les dijo? ¿Así les dijo? ¿No? Decreta que todo, ¿no? Les dijo: cree en el Señor Jesús y obtendrás la salvación, tú y tu familia o tu casa, fíjese. ¿Por qué? Porque la salvación viene por ¿quién? Por el padre de familia, porque es el que debe, ¿qué cosa? ¿Verdad? Muchas veces por la mujer también, ¿verdad? Porque ella a veces conoce más, es más apta para recibir el evangelio. Pero aquí lo que se refiere, le está diciendo Pablo: sé salvo tú y tu familia, para que lleves ¿qué cosa? La palabra del Señor a tu familia, fíjese. Entonces hablaron el mensaje del Señor a todos los que estaban en su casa, fíjese. Vean lo que hizo el Señor, hermanos. Usó a este hombre, Pablo y Silas, los llevó a la cárcel para que el carcelero ¿qué? Pudiera ¿qué? Ser salvo. No solamente los de su casa, sino que él mismo empezó a prestar su casa. ¿Para qué? ¿Qué crees? Para que conocieran el evangelio su demás familia, fíjese. Pero eso fíjese. Entonces, ¿qué hizo esa misma hora y esa misma noche el carcelero? Les lavó las heridas, luego él y toda su familia fueron bautizados, dice. ¡Wow! O sea, ¿qué nos indica aquí? Que Dios tiene un propósito. Y dice, y los llevó por un sufrimiento y un dolor para llevar, ¿qué cosa? El evangelio a ese hombre ahí. ¿Viste, hermanos? A veces el Señor dice: vete a preguntar, no quiero ser, manda otro. ¿No? Entonces, ¿no quieres ir por las buenas? Pues órale, pues ahí te van las pruebas. ¿Ah? Y si te está mandando, te mandó un trabajo donde tú no, donde estás, es el momento que prediques, ¿verdad? Si por ese lugar tú estás ahí, es para que te llevó el Señor, para que esas personas vean el cambio que Dios ha hecho en tu vida, ¿verdad? Ellos han visto a lo mejor la aflicción, el dolor que estás pasando, ¿verdad? Y te dicen: pero ya no se cae como antes. La gente del mundo, cuando tiene un dolor, un sufrimiento, ¿qué hace primero, hermanos? Dice: vamos a ahogar las penas y las heridas con alcohol. No, eso es mentira, hermanos. Ni las ahogas ni las olvidas, déjame decirte. Entonces, fíjese, aquí lo que trae libertad, ¿qué cosa? Es creer en Cristo, fíjese. Entonces, ¿qué quiero enseñarte con eso? Para que me entiendas. O sea, todo lo que Dios hace, fíjese, en nuestras vidas es con un propósito. Estos hombres iban predicando, cayeron tanto hasta ahí, ¿hasta dónde? En la cárcel, para que en la cárcel ese hombre ¿qué? Pudiera ser ¿qué cosa? Ser salvo, hermanos. ¿Viste cómo es Dios tan hermoso? Él tiene misericordia del que Él quiere, fíjense, hermanos. Entonces, es muy importante. Entonces, si nosotros entendiéramos los beneficios de la prueba, no nos quejaríamos tanto, sino más estuviéramos contentos. Pero como te digo una vez más, ¿quién le gustan las pruebas? ¿Quién le gustan las dificultades? Fíjense, ¿verdad? Pero ahora ya vamos entendiendo entonces cómo Dios nos quiere perfeccionar a través de circunstancias que adversas, difíciles. Entonces, ¿por qué? Porque la paciencia es el resultado de las pruebas, como te dije, y tomas madurez, ¿verdad? Para que la paciencia no nos falte nada, fíjense, ¿verdad? Entonces debemos, nosotros como hijos del Señor, ¿verdad? Como amados del Señor, como discípulos del Señor, resistir en todo momento en esas pruebas. Cuando pensamos a confiar más en quién, en Dios y no en nosotros, fíjense. Entonces Dios nos da los beneficios, ¿verdad? ¿Qué cosa? De pedir, ahí donde vamos ahora, sabiduría. ¿Por qué? Porque muchas veces no sabemos cómo pedir sabiduría.
porque pedimos para nuestro beneplácito nada más, fíjense. Tenemos que estar gozosos, hermanos, cuando nos hallemos en diversas pruebas, dice el 2, ¿sí o no? ¿Ah? Acuérdense, sabiendo que la prueba produce fe y la fe produce paciencia y la paciencia ha de tener su perfecto resultado. Fíjense. Para que seas perfectos, para que seas hombres con entendimiento, fíjense, completos, fíjense. Entonces es muy importante ver aquí, las circunstancias Dios las permite siempre en nuestras vidas, en todo tiempo. Fíjense, Dios permite que todas esas circunstancias, o sea, no es que todos vamos a sufrir de una otra manera, y eso no quiere decir que yo voy a sufrir como el hermano, como Dios sabe cómo va a trabajar conmigo, cómo va a trabajar con el hermano, pero nos está diciendo a todos que debemos de pasar ¿qué cosa? Pruebas, sufrimientos, dolor, ¿verdad? Y cada uno va a llevar ¿qué cosa al final? Su fruto también. Vas a dar el fruto, hermano, fíjate. Entonces, eso es lo importante, porque Dios quiere que demos frutos, ¿sí o no? No quiere que estemos así. Entonces, pidamos sabiduría, hermanos, confiando en Él, sin titubear, ¿verdad? Aquí nos habla algo bien importante, que nosotros debemos en todo momento pedir sabiduría. Dice que Dios la da abundantemente, sin reproche, ¿cierto o no? Pero dice, pida con fe, no dude. ¿Por qué nos dice que pidamos fe? Que pidamos sabiduría. O sea, no dudando, sino con fe. Que seamos ¿qué? Dependistas de Dios y no de nosotros. Eso nos quiere decir, hermanos. Fíjense, que nos humillemos ante el Señor. Fíjense, cuando nos habla acerca de la sabiduría aquí, no solo está hablando del conocimiento, sino la capacidad para tomar decisiones acertadas en circunstancias difíciles, hermanos. Fíjense, cada vez que tú y yo necesitamos la sabiduría, podemos ¿qué cosa? ¿Tú crees que no dijeron, Señor, Pablo y Silas, ¿para qué nos trajiste aquí? ¿Tú cómo conoces la voluntad de Dios? ¿Qué tienes que hacer? Orar, hermano. ¿Cómo tú puedes oír la voz de Dios? Orando. O sea, fíjese, orar, fíjese, el orar, fíjese, podemos orar ante Dios, fíjese, ¿verdad? ¿Cómo conocemos a Él? Cuando oramos, cuando hablamos con Él. ¿Tú cómo conoces al esposo, al amigo, al que sea? Porque tienes una comunicación, ¿no? Y tú sabes cómo es esa persona porque tienes una comunicación. Así es con Dios, tenemos, o sea, y si Dios te dice, hijo, ahí te van estas pruebas, ¿verdad? Gracias, Señor. Ay, Pablo y Silas lo entendieron, dijeron, ¿qué hicieron a medianoche? Quedaron dormidos, dice, ¿no? No, empezaron a orar y ¿qué? Y a cantarles. Ahí Dios se manifestó. Abrió las cárceles, los quitó del cepo, o sea, los de grilletes, todo eso, los liberó. Y ellos dijeron, quédense aquí. Entonces el carcelero, al ver el testimonio, dijo, wow. Viene y dijo, quiero ser salvo. Así tú ahí, la gente a ti, a que te molesta, te dice de cosas, tarde al final te va a decir, mira, yo quiero lo que tú tienes. ¿Qué tienes que no te, o sea, por más que te hacemos maldades, nomás no das tu brazo a torcer, ¿verdad? Yo quiero conocer eso que tú tienes. ¿Y a quién le vas a presentar? A Dios. Fíjese, nosotros como cristianos, fíjese, tenemos una esperanza, tenemos respuestas de parte de Dios, tenemos sabiduría por parte de Dios, hermanos. Entonces, ¿qué es sabiduría? ¿Qué significa? Discernimiento práctico. ¿Viste? ¿Qué es sabiduría? Se inicia con el respeto ¿a quién? A Dios. Porque ese es el principio de la sabiduría, ¿sí sabes o no? El respetar y amar a Dios, fíjese. O sea, y que te lleva a vivir una buena vida, fíjese, ¿no? Con mayor capacidad para distinguir entre el bien y el mal. Por eso cuando viene una prueba dicen muchos, ¿será de Dios o será del diablo? ¿Sí o no? No sabemos discernir, hermanos. Job lo supo discernir. Fuimos hace 15 días, ¿sí o no? Cuando le vinieron todas estas calamidades, ¿qué hizo? Nunca habló mal su boca, sino al contrario, dio alabanza y dio gracias a Dios por todo lo que le pasó.
Y dijo, ¿a poco recibiré solamente el bien y el mal no de Dios? No es que Dios tenga el mal, no. Pero como que te dice, Dios ¿a poco recibiré? Nomás recibiré. Y no dejará que yo pase angustias y dolor para yo depender de Él. Fíjate entonces, hermanos. ¿Verdad? Entonces, porque entonces, ya te dije, Dios usa hasta el mismo ¿qué? Diablo. Le dijo Jesús a Pedro, Pedro, ¿qué crees que me ha pedido Satanás? Que quiere zarandearte como a trigo. Hermanos, y cuando se zarandeaba el trigo, ¿alguien sabe aquí cómo hacían los judíos el trigo? Para sacar el buen trigo, agarraban y lo azotaban. Así quiere muchas veces Dios azotar. ¿Cómo la ves? Para sacar el mejor trigo que tú tienes adentro de ahí, hermano. ¿Cómo crees que el oro se purifica? ¿Pasándolo por dónde? Por el fuego, para que te purifiques. ¿Cómo crees que el barro se perfecciona y se cose bonito cuando lo metes dónde? En el fuego. Ese hermano, y eso a veces no nos gusta, no queremos. Pero dice, pida sabiduría, fíjese, porque Dios le dará la capacidad, fíjese. Dios está dispuesto a darnos sabiduría, fíjese. ¿Ah? Entonces, ¿por qué? Porque no voy a recibir conforme yo pido, sino conforme a la voluntad de Dios, hermanos, fíjense. Por eso estoy conociendo la voluntad de Dios, estudiar su palabra, pedirle que me enseñe para yo obedecerla, para que yo ame a Él y lo busque a Él, fíjense. Vean la importancia entonces, hermanos, fíjense. Fíjense aquí algo muy importante, dice más adelante, fíjense. Vamos a ver a Santiago, fíjense. Vamos otra vez, nos quedamos en el 5, ¿verdad? Vamos a leer 6, 7 y 8, fíjense. Para que entiendan lo que voy a decir aquí. Entonces, pida con sabiduría. Salud. Pero pida con fe, dice el 6, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piensen pues, y en tal haga que reciba cosa alguna del Señor. Ve aquí, hermanos, ¿qué dice que pidamos con qué, hermanos? Con fe. O sea, con la seguridad. Fe quiere decir con la seguridad, con la certeza de que Dios te lo dará. Pero ¿qué estás pidiendo? ¿Qué estamos pidiendo? Sabiduría, exactamente. Porque los que dudan son como las olas del mar que el viento lleva de un lado a otro. El que duda. ¿Viste aquí está poniendo alguien? El que duda. O sea, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la gente no es confiable ni capaz de tomar buenas decisiones, ¿verdad? No recibirá nada del Señor. ¿Por qué? Porque no está confiando en el Señor, hermanos. Fíjense entonces, nosotros nos demanda a confiar en el Señor, fíjense. Debemos entonces, ¿qué dice? Que pedir con fe. Cuando se aplica aquí la palabra fe, es hacerlo con plena confianza, con fidelidad y bondad del Señor que viene de Él, hermanos. Fíjate entonces. Entonces dice, sin dudar, fíjese, sin dudar. Fíjese, aquí nos pone un claro ejemplo de como una onda, ¿qué dice? Como una ola, perdón, de mar. ¿Qué hace la ola del mar? ¿Tú las has visto? ¿De dónde van? De un lado hacia otro. ¿No son qué? Estables. ¿Viste cómo nos compara el Señor? El que duda. Fíjese. El que duda, fíjese. ¿Por qué? Porque el que duda no está completamente convencido del camino. Fíjese. ¿Cuál es el camino? ¿Quién es el camino? Jesús. Y en Él estamos seguros. Él es el mejor, fíjese entonces. Entonces, fíjese lo que debemos aquí, os obedecer sin vacilar, fíjese. Fíjese, la fe es nueva, la fe, fíjese, siempre nos va a dar, ¿para qué? Para que podamos soportar y no ser débiles, estar luchando y confiando en Dios, que Él siempre nos guardará. ¿Viste, hermanos? ¿No sabes que Dios te va a guardar siempre cuando estás obedeciendo a la Señor? Pero eso no implica que no van a venir, ¿qué? Tus pruebas, tus angustias, tus dolores, fíjese. Entonces, somos como la ola del mar que nos lleva para acá y para acá, inquietantes nada más, fíjese. Fíjese que el Señor Jesús nos pone un ejemplo muy claro aquí, ¿verdad?
¿Dónde tú y yo debemos de cimentar nuestra vida? Fíjese. Porque muchas veces oímos las palabras, y las palabras, como dicen por aquí, entran por acá y salen por acá, y nunca somos hombres que establezcamos, que pongamos cimientos. Fíjese que hay una parábola de los dos cimientos, yo no sé si la conocen. Está en Lucas 6:46, vamos a verlo. Lucas 6:46. Un poquito atrás. $6.46, ¿lo tienen? Dice, fíjese aquí algo bien importante que nos dice el Señor Jesús. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, ¿qué dice aquí, hermanos? Todo el que viene a mí, oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Fíjate, hermano, semejante es el hombre a que edificaron la casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino la inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque la casa estaba fundada ¿sobre qué? Sobre la roca. Ahora viene el otro. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre la tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Pregunta: a las dos personas, como el que cimentó profundo, como el que cimentó ahí sobre la arena, ¿le vinieron las dos qué? La misma ímpetu, el mismo río, ¿verdad? O sea, vinieron, o sea, es de ti y de mí donde estamos fundamentando, en la fe o solamente en el conocimiento humano, hermanos, o en mi conocimiento nada más. Porque cuando venga lo duro, lo fuerte, ¿qué crees que va a pasar? ¿No? A ambos nos va a venir, tanto como el que fundamenta como el que no fundamenta. Van a venir las ímpetu de los ríos, en otras traducciones los fuertes vientos. Pero dice, aquella casa no cayó, sino que quedó. Pero la otra, ¿qué crees? ¿Verdad? Esto, fíjese, yo no sé, ¿verdad? Hace años yo vi unas caricaturas de 3 cochinitos, y no sé si ustedes los han visto. ¿Sí o no? ¿Verdad que sí? Y yo me acordé y dije, ¿verdad? El lobo, si uno venía y me soplaba 3 cochinitos, uno que edificó, ¿verdad? Hizo pajitas ahí, el otro, no me acuerdo qué era, y el otro, ¿qué hizo? El último, hizo como fundamentó con la roca su casa de ahora sí, como quien dice, de tabiques, ¿no? Y viene el lobo y le sopla al primero y le tumba la casa, del segundo y le tumba, y la tercera no la pudo tomar. Entonces yo me recordaba, digo, ¿verdad? Si la gente piensa eso y te da ejemplos nada más, ¿sí o no? ¿Cuánto más el Señor me está dando a mí su palabra para que yo sea hombre entendido de edificar en quién? En Él, porque Él dice, el que oye mis palabras. Hermanos, estamos oyendo por eso digo, cuán importante es dar la palabra de Dios para enseñanza nuestra, para edificación nuestra, para fundamentar en el fundamento que es Jesucristo, hermanos. Porque cuando alguien viene con palabras bonitas, lisonjeras, hermanos, ay, qué chulo estuvo el mensaje, qué bonito, ya me fui contento, pero al transcurso de esa semana que va a venir, van a venir problemas, van a venir dificultades. ¿Cómo vas a poder soportar la pregunta? Si solamente te hablaron bonito. Pero cuando ya ves que el Señor dice, ay, vienen las dificultades, gracias Señor, porque debo de estar gozoso, dice Santiago. Dice, aquí se da que dice Santiago, ¿cuántos saben que Santiago era un hombre? ¿Por qué está diciendo que tienes que orar y pedir sabiduría? Dice, ¿verdad? Los eruditos que Santiago era un hombre que oraba en todo momento. Dice que él tenía las rodillas pero hinchadas, hermano, de estar tanto arrodillado. Fíjate. O sea, ya hasta le había salido callo, como quien dice, ¿sí o no? Fíjate, hermanos.
O sea, nadie te va a decir nada más algo cuando no lo practica, no lo vive. ¿Viste? A nosotros el Señor nos demanda no solamente oír, sino hacer ¿qué? Hacedores. Por eso dice el Señor, ¿por qué me llamas Señor? Si no haces lo que yo os digo. ¿Viste? Todo aquel que viene a mí, oye mis palabras, ¿y qué va a hacer? Hacerlas, vivirlas. Entonces, al salir yo de aquí, voy a vivir las palabras de Cristo. Van a venir fuertes tormentas a mi vida, van a venir vientos, van a venir dificultades, pero como he oído, he fundamentado el cimiento en la palabra del Señor, mira, voy a resistir. ¿Ves? Entonces, el Señor no te va a dejar nada más así a la aventura, hermano, ni te va a dejar, voy a dejar que mis hijos sufran así, no. Dice Efesios 5:15, mirad pues cómo andemos con diligencia, cómo andéis, no como a necios, sino como a sabios, dice. Fíjate, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. ¿Viste, hermanos? Mirad pues que andemos con diligencia, hermanos. ¿Cómo andéis? No como a necios, sino como a sabios. Aprovechemos el tiempo, hermano, en todo momento, para buscar la presencia del Señor, para edificarnos en el Señor. Fíjense, hermanos. Entonces vimos cómo, entonces, no podemos ser hombres que anden de aquí para allá y para acá, hermanos. Debemos estar fundamentados en el conocimiento de su palabra. Fíjense. Vamos a ir ahí mismo a Santiago. Dice, ¿cómo lo llama? Ahora dice, en el 7, no penséis pues que tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Fíjese. ¿El hombre de qué? De doble ánimo. Fíjate. Ay, hermanos, fíjese. ¿Cuánta nosotros tenemos que llevar una seguridad, ¿verdad?, en el Señor? Todos los propósitos de Dios, ¿verdad?, tiene, ¿verdad?, cada prueba en cada una de nuestras vidas, hermanos. Fíjense, no hay accidentes en la vida de los que aman a Dios. Todo está ordenado por Él bien, hermanos. ¿Viste? Todo lo que te esté pasando en la vida no es un accidente, no. Todo Dios lo permite. Apréndelo. Todo Dios lo permite. Fíjese. ¿Por qué? Porque el gozo es un mandamiento de Dios. Y a través de ese gozo, Dios nos perfecciona en las pruebas. Fíjate. Fíjese. Podemos tener gozo. Fíjese. Porque un gozo en las pruebas, fíjese, en eso me voy a gozar, fíjese. Por eso es muy importante, ¿verdad?, para los que comenzamos a caminar, para los nuevos, fíjese, que el gozo nos va a probar para la obediencia, hermanos. Para los que empiezan a caminar y dicen, ay, me van a venir, sí, te digo de antemano que si tú eres nuevo en Cristo, van a venir pruebas en tu vida. Pero siéntete gozoso porque Dios te está llevando por un buen camino para que seas obediente a Él, para que le ames, fíjese, para que tú tengas una madurez, fíjese, las pruebas, fíjese, producen, ¿qué dijimos? Paciencia, resistencia, fíjese. Entonces, fíjese, Dios permite las pruebas también para ¿qué? ¿Para qué? Para perfeccionar nuestro carácter, fíjese. ¿Por qué te estoy diciendo esto? Antes de ir al de doble ánimo, fíjate. Dios quiere afirmarte, fíjate, siempre, ¿verdad?, con paciencia. Dios quiere darte madurez y experiencia. Dios quiere que participamos de ¿qué? De su sabiduría, hermano. Fíjese. Dios quiere perfeccionar tu fe en las pruebas. Y aquí es donde entro, para que ya no seamos como niños fluctuantes, dice Santiago, ¿verdad? O sea, para que no seamos inconstantes tampoco, para que ya no seamos orgullosos y para que no seamos materialistas. Híjole, todo lo que el mundo a veces nos quiere impregnar, hermanos, nos quiere absorber, dice. Entonces, los discípulos de Cristo en ningún momento ellos se pasaron predicando
Dios te va a hacer rico, te va a hacer millonario. Ellos dijeron, haz la voluntad de aquel que nos amó, que aquel que entregó su vida en una cruz para rescatar. ¿Y cuál es el trabajo que debemos hacer? Predicar, orar, buscarle, soportar como buen cristiano, como buen discípulo de Jesucristo, hermanos. Predicarle a otros para que enseñarles también a los demás. Hermano, vas a pasar por diferentes pruebas, pero quédate gozoso, el Señor no nos va a abandonar, ¿verdad? Él nos va a edificar siempre en su palabra. Entonces, hermanos, son tantas cosas que las pruebas nos están dando un beneficio y no tragedias. Pero a veces lo vemos como que, como tragedias. Pero son beneficios, fíjese. Porque es un momento nada más lo que pasamos, o dura siempre nada más, pregunto. No, es un momento, ¿verdad? Que a veces no logramos entender y que es muy duro, hermanos. Es muy duro, a veces decimos, es que nadie me entiende, dice. O gente que va más allá y dice, hermano, no le deseo a mi peor enemigo lo que le estoy pasando ahorita, dice. O sea, como que si fuera el único que estuviera pasando un gran dolor, hermano. A veces así nos sentimos. Pero ¿sabes? Es un beneficio para tu vida, fíjense. No hay prueba, acuérdate esto, sin propósito. Fíjate, ¿eh? No hay prueba sin salida. Sin salida, fíjate. Primera de Corintios 10:3 dice, no hay prueba y sin corona, hermanos. Porque al final debemos de pasar una prueba para recibir ¿qué cosa? Una corona, hermanos, fíjense. Fíjense. ¿Cuántas veces fíjense, la palabra sabiduría se me estaba olvidando. Viene de la palabra griega Sofía. ¿Qué quiere decir qué cosa? Sabiduría. Fíjense, entonces, ¿verdad? Es un conocimiento de parte de ¿quién? De Dios, fíjense. Un conocimiento vasto, donde el ser humano no lo puede entender, hermanos. Porque el conocimiento del ser humano, ¿qué cree? ¿Qué es? Limitado, hermanos. Y muchos se van con esa finta, porque hoy mira tanta tecnología. Hermano, yo apuradamente puedo usar una tableta, pero cuando usan los de la computadora, que se meten, no sé hasta dónde, para mí es difícil muchas veces. Hoy los niños no agarran ni nada, o sea, fíjense entonces. Pero sabes, tiene un conocimiento que termina. ¿Verdad? Daniel dice, ¿verdad?, que hasta donde termina la ciencia y el conocimiento, ahí empieza Dios, hermanos. Fíjate, entonces, o sea, Dios es grande, hermanos, fíjense. Entonces, pidamos siempre como el rey Salomón. ¿Qué pidió el rey Salomón, se acuerdan? Sabiduría. Sabiduría, fíjense. Para gobernar un pueblo grande como lo era Israel. Y Dios se agradó de esa petición y le dio a Salomón, ¿qué crees que le dio? Sabiduría. Entonces, ¿sí Dios nos puede dar sabiduría, sí o no? Sabiduría es una de las riquezas de Dios. ¿Cómo sabes eso? ¿No lo sabías? Pero ustedes están buscando riqueza. Buscan sabiduría. Esa es una riqueza. ¿Por qué? Cuando Salomón pidió sabiduría, gobernó al pueblo de Israel, como Dios se agradó. ¿Y qué crees que Dios después le recompensó? Con riquezas. Pero no porque Salomón andaba buscando las riquezas, sino se agradó por lo que hizo el templo, hizo esto, llegó bien. Mira, pero también su debilidad. ¿De qué crees? ¿De quién fue Salomón? ¿Cuál es la debilidad de Salomón? ¿Qué fue? Las mujeres, ¿verdad? Exactamente. Dice, por eso lo que es Proverbios, Crónicas, habla de qué? De las vanidades, es decir, ¿por qué siendo yo tan sabio se me fue eso? ¿Viste? ¿Por qué? Porque quiso actuar en qué cosa? En su propia sabiduría, hermano. ¿Viste? Y se apartó del conocimiento verdadero que era el de Dios, hermano. ¿Viste? O sea, tengamos cuidados, hermano mío. Entonces, Dios, la sabiduría es parte de la riqueza del Señor, fíjese. Imagínate que Él dice que nos hará sabio como a ninguno otro, hermanos. Lo hizo a Salomón. Dice que venían de varios países, ¿verdad? Fíjese, me acuerdo en una ocasión, dice que había una mujer se le murió un niño, ¿verdad?
Y a la otra también, y la otra se lo robó. Y, este es mío. Dijo el otro, no, ese es mío. Y vinieron ante Salomón. ¿Y qué crees que hizo Salomón? No, le dijo, ese es mío. No le hizo la mujer, no, ese es mío. Pues vamos a agarrar el chamaquito en dos y lo apartamos y se lo damos la mitad para aquí y la mitad para ella, le dice. ¿Qué dijo la madre? Dijo, esa es la madre. Porque a la otra no le importaba, porque no era suyo. Fíjate, usted dice tan fácil, no, pero hay que tener ¿qué cosa? Sabiduría. Hermanos, cuando tú te encuentres en dificultad, en problemas, ¿a quién tienes que ir, hermanos? A Dios. Entonces, en tus diversas dificultades, a veces se nos escapa esto de que hay que pedir sabiduría ante Dios, fíjese. Entonces, muy importante, fíjese, el hombre de doble ánimo es inconstante. Dios no te quiere inconstante, o sea, no te quiere que andes fluctuando de aquí o para allá, fíjese. ¿Qué es una persona de doble ánimo? Es aquella persona que quiere comerse el mundo hoy y mañana ya no. Ya es inquebrantable, ya no puede. Mañana hay que sacarlo de una depresión porque ya no lo puede superar. Fíjese entonces. Pero alguien que clama a Dios, fíjese, Dios le responde. Dios le va a responder de una forma tan hermosa, fíjese. ¿Por qué? Porque ¿qué cosa? Nos está enseñando, fíjese, a depender de Él, fíjese. Entonces, ¿qué nos enseña acerca de estas cosas, hermano? Fíjese, te dije Proverbios 3, es el que te estaba ayudando. 3:5 dice: fíjate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Fíjese, dice entonces, para no ser un hombre de doble ánimo e inconstante, yo me debo de fiar de todo mi corazón. ¿De quién? De Dios. Fíjese. Reconocerlo en todos mis caminos, hermanos. Fíjese. ¿Qué dice 1 de Pedro 1:6? Fíjese. Vamos a ver 1 de Pedro 1:6. Ya casi acabamos. 1 de Pedro 1:6. Voy a leer del 5. Dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en la cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario que tengáis que ser afligido en diversas pruebas, para que sea sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, se halla en alabanza, gloria y honra cuando se ha manifestado Jesucristo. Fíjese entonces, hermano, es necesario entonces que seamos afligidos. ¿Cuánto? En diversas pruebas, hermanos. Fíjese aquí. Eso nos indica el de confiar en Dios, hermanos. Por eso, cuando alguno de nosotros tenga muchos problemas, dice aquí, y dificultades, alégrese. En esa traducción así lo dice, hermanos. Yo se la leo en traducción y me lo voy a contar por si usted tiene después. Dice: por eso, cuando aún por algún tiempo tengan que pasar por muchos problemas y dificultades, alégrense. Nuevamente, ¿te alegras? Pero la palabra me lo dice. Y bien lo que dice: la confianza que usted tiene en Dios es como el oro. Así como la calidad del oro se pone a prueba con el fuego, la confianza que usted tiene en Dios se pone a prueba con los problemas. Si usted pasa las pruebas, su confianza será más valiosa que el oro. ¿Viste? Aquí es más entendible, ¿viste? Pues el oro se puede destruir. Así que cuando Jesucristo aparezca, hablará bien de la confianza
que ustedes tienen en Dios, porque una confianza que ha pasado por tantas pruebas merece ser alabada. ¡Wow! Mira. ¿Por qué crees qué hacía Dios cuando vino Satanás y le dijo de Job? ¿No has tenido en cuenta a mi siervo Job? ¿Sí o no? O sea, era de alabar Job, hermano. Le dice el diablo, porque tiene todo, tiene dinero, casa, yates, jacuzzi, todo, dice, pero quítale y vas a ver cómo blasfema. Mira, yo le doy permiso, ve pues, le dice, pero no puedes tocar su vida, le dice. Mira, fue y era digno de alabarse, ¿no? ¿Por qué? Porque ante todas sus circunstancias, sus aflicciones, nunca. Es más, la mujer vino y le dijo, mira, Job, ¿qué tanto retienes tu integridad? Ya mejor rápate y muere, ya ven a ver. Fíjense, con sabiduría habló, y como a las mujeres, 4 estás hablando, le dice acá. Y entonces agarró él y se postró a tierra y empezó, ¿qué cosa? A adorar a Dios. Hermanos, se le murieron hijos, perdió todas sus riquezas y nunca blasfemó en contra de Dios. ¿Estás preparado para lo que tú y yo vayamos a perder en el presente? Ay, Dios mío. Parece que, pero mira, cuando hayas resistido, es mejor que el oro ese, porque ha pasado por pruebas, hermanos. Fíjate. Entonces, eso es lo grandioso de su palabra, hermanos. Qué hermoso es el Señor con nosotros, de verdad. Dice también allá en más adelantito, primera de Pedro 4, más adelante. Fíjense, ahí mismo donde estamos, vamos en el 4:12. Más alto un poquito. Ahí en su mismo título de su Biblia lo tiene, ¿cierto o no, hermanos? Que es que de padecer como cristiano. Dice, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. ¿Viste, hermanos? No te sorprendas entonces, hermanos. Fíjense lo que te está diciendo aquí. Un sufrimiento como cristianos, dice. El querido hermano en Cristo, dice aquí. No se sorprendan si tienen que afrontar problemas que pongan a prueba su confianza en Dios. Ahí lo entiendes mejor, ¿sí? ¿Viste? Eso no es nada extraño. Al contrario, alégrense de poder sufrir como Cristo sufrió, para que también se alegren cuando Cristo regrese y muestre su gloria y su poder. Fíjense. Mano, pero no podemos ser hombres fluctuantes entonces, hermano, yendo para acá y para allá. No, hermano. Debemos afirmarnos cada día más. Fíjense. Vamos a terminar aquí. Hebreos 11. Vamos a Hebreos 11. Fíjense. Para que te vayas preparando por si caes en una de estas cosas. Hebreos 11. Vamos a regresar donde empezamos, ¿te acuerdas? ¿De qué habla el Hebreos 11? De la fe, ¿sí o no? ¿Sí o no? Ajá. Vamos hasta el 36, fíjate. Todos estos hombres, los que se mencionan aquí, fueron de fe, hermanos. No dudaron del Señor. Se afirmaron, dijeron, gracias, Señor. Fíjense. Vean lo que dice el 36. Otros experimentaron vituperios y azotes. Y más de estos, prisiones y ¿qué? Cárceles. O sea, ¿qué pasó por mis Silas, hermanos? ¿Les di un ejemplo? Azotados y en la cárcel, prisioneros, fíjate. Otros sufrieron vituperios, fíjense. Otros, Esteban, ¿qué le pasó a Esteban? Fíjate, fueron apedrados, aserrados, dice aquí. ¿Y qué es eso de aserrado? Dice usted, ¿no? Fíjese.
¿Te acuerdas ayer, hermana, que te enseñé algo de aserrados? Dice la historia que, o la tradición, que así murió Isaías. Aserrado quiere decir cuando alguien lo parte en dos. Por causa de Cristo. Hermanos, ¿qué? De esa manera, dice también, murió, Isaías, fíjense. ¿Cuándo? Cuando el reinado de Manasés. Puedes verlo en 2 de Reyes 21:16. Eso tú lo ves en tu casa. Dice, eso quiere entonces decir aserrados, fíjense. Era para que no se me escapara nada más las palabras, porque te dije, ya aprendiste 2 palabras, el servo y qué. Entonces, ay, ¿por qué dice eso? No entendemos, pero aquí estamos, hermanos, para aprender. Gloria a Dios. Dice, entonces, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Fíjate, hermanos, anduvieron de acá y para allá, cubiertos de pieles de oveja y de cabras, pobres, angustiados y maltratados. Mira, ¿estás oyendo lo que dice ahí? Andaban pobres, angustiados y qué? Y maltratados. Cuidado con ese evangelio que te dicen que tú no eres pobre, que tú tienes que tener todo. El que vino a hacer la voluntad de Dios, mira, va a ir contra toda esa corriente. No es fácil, hermanos, pero tú tienes el Espíritu de Dios en ti, hermanos. El Espíritu de Dios está en ti, fíjense. Anduvieron de otro lado y para otro, dice, pobres, afligidos, maltratados. Y estos eran hombres, fíjese, que anduvieron sin rumbo fijo, fíjese, en cuevas, en cavernas, fíjese entonces, hermanos. Sin embargo, ninguno de ellos recibió lo que Dios había prometido, aunque fueron aprobados por la fe que tenían, fíjese. Porque Dios teniéndolos en cuenta a nosotros, porque Dios teniéndonos en cuenta a nosotros, había dispuesto algo mejor, fíjese. Para que solamente en unión con nosotros fuera hechos perfectos, fíjese. ¿Qué quiere decir, fíjese? ¿Qué hicieron estos hombres? Mediante la fe no lo recibieron lo prometido, fíjese. Pero Dios, fíjese, fueron ¿qué? Perfeccionados por parte de nosotros. ¿Para qué? ¿Para enseñanza de quién? De nosotros. Fíjate entonces, hermano, ¿por qué Dios quiere que lo dejó aquí? ¿Para enseñarnos a quién? Dios tenía un plan muy grande del cual muchas veces no entendemos. Que también nosotros recibiéramos lo prometido. ¿Y Dios lo hará cuándo? Cuando haya hecho perfectos también a quién. ¿Y cómo te va a perfeccionar? A través de las pruebas, de las dificultades y de las angustias. Todos estos hombres también perecieron, sufrieron, y muchos no lo recibieron ni lo alcanzaron, pero murieron, ¿qué cosa? Creyéndolo, hermanos. Así nosotros, yo sé, dice Job también, que mi Redentor vive. Aún yo me muero mañana o pasado mañana, mi cuerpo se va al polvo, pero dice que de ahí me levantará el Señor, hermano. Yo no sé usted, pero yo sí lo creo. Entonces es algo que hay que creer, hermanos. O sea, ya estamos más para allá que para acá, hermanos. Solo es cuestión de tiempo, un poquito de tiempo. ¿Te acuerdas de lo que te dije hace 15 días? Cuando Pedro estaba siendo martirizado junto a su esposa, que le dijo, aguanta, solo es un poco de tiempo y estaremos en la presencia de Dios. Aguanten, hermanos, soporten, pidan sabiduría, no fluctúen, no anden de aquí como para acá, no anden de como que si hoy sí, mañana no, y a lo mejor no te tuvimos, sino que andemos firmes. Amén. Señor, te damos gracias hoy en esta preciosa tarde, Señor, porque tú has sido bueno, Señor. Gracias, Señor. Qué mejor que pedirte sabiduría, Señor, el que tú ilumines nuestro camino, Señor, nuestro sendero. Y cuando pasemos por diferentes pruebas, dificultades, Señor, podemos acordar de ti en ese momento, Señor, en el cual diremos, no me dejarás, Señor, no me abandonarás, porque tú estás conmigo, Señor. Gracias, Señor.
Sabemos que muchos de nosotros pasaremos, Señor, dificultades, pero es para el crecimiento, es para el desarrollo de nuestra propia vida, Señor, para depender de ti, mi Jesús, y no depender de nuestra propia fuerza, de nuestro propio conocimiento, sino del conocimiento tuyo, pedirte esa sabiduría, Señor, para cómo dirigir nuestra vida, nuestro matrimonio, nuestro caminar en Cristo, Señor. Ayúdanos en todo momento, ayuda desde los niños, jóvenes, adultos, ancianos, Señor, a buscar tu voluntad y hacerla, Padre amado, Señor. Yo quiero caminar contigo, Señor, hasta el final, Padre amado, Señor, siendo obediente hasta el final, Señor, y en el momento de angustia, de dolor, Señor, permíteme que yo glorifique tu nombre, alabándote, glorificando y exaltando tu nombre, mi Señor. Gracias te doy, Padre amado. Recibe toda la gloria, Señor. Y gracias, Señor, por darnos tu palabra tan hermosa, Señor. Que como nos dijiste, si de verdad te oímos y de verdad te amamos y de verdad eres nuestro Señor, hagamos caso de tus palabras y las vivamos y edifiquemos en ese fundamento que eres tú, mi Jesús. Gracias te doy en esta preciosa tarde. Bendice a tu pueblo, Señor, porque tu palabra dice, Señor, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía, porque ahí envía bendición y Jehová y vida eterna. Gracias te damos, Padre amado. Recibe toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén.